Y en estos verdaderos jugadores, que son los que van a determinar el futuro precio del dólar, lo que el gobierno está percibiendo es que no están entrando los especuladores, todos los que llegan a hacer el famoso carry trade, todos los que vienen a hacer la bicicleta financiera. Bueno, esos no están apareciendo todavía. Y no aparecen ni los locales, ni las empresas que pueden hacer esto, pero tampoco están apareciendo los fondos golondrinas que el gobierno apostaba que lleguen al país a beneficiarse de esta tasa, pero nadie está entrando. Y en este nadie está entrando, está un poco el efecto que vos decís, Fer, dice, claro, ¿a qué dólar voy a entrar? ¿Cómo me garantiza el gobierno que va a poder sostener el dólar en el piso de la banda y que no se le va a ir rápidamente al techo? Ayer no había renta de carry trade si vos entrabas. No. Todo tan desarticulado que no sabías si ganabas, perdías, quedabas neutro. Ayer el precio fluctuó tanto que no sabías en qué momento entrabas, cuál era la tasa, cómo ibas a salir. Entonces había mucha incertidumbre en todo el mercado. Vamos un poco de economía, porque más allá de las celebraciones del gobierno, que pareciera que efectivamente hubieran ganado el Nobel de Economía, más o menos por el nivel de euforia, la verdad es que ya habiendo transcurrido unos días de este nuevo esquema, no termina de quedar claro cuál va a ser el valor del dólar, ni cuáles son los mecanismos que tiene el gobierno en mente para seguir acumulando divisas, algo que tiene que hacer, una urgencia que no se disipó de su horizonte. Por suerte tenemos a Fer Alonso y a Cande que nos van a explicar estos temas. Arranquemos, Fer, con un panorama de cómo está el dólar a unos días del anuncio del acuerdo con el fondo y todo lo que vino después. Primero hay que entender que en los días previos al cambio de régimen, los operadores de comercio exterior, quienes manejan el dólar, jugaron posiciones. Todo aquel que pudo comprar divisas lo hizo. De hecho, estuvimos 3 semanas con el Banco Central siendo vendedor neto de divisas por más de 1.700 millones, creo que casi en ese orden. Y todo aquel que pudo postergar la liquidación de divisas también lo hizo. Por lo tanto, en las 3 semanas desde el 14 de marzo, cuando se instaló la idea de que ya venía el cambio de régimen, hasta la firma del acuerdo con el FMI, se genera este efecto. El que puede comprar, compra en el mercado oficial. El que puede postergar la liquidación, lo hizo. Eso hace que, a partir del cambio de régimen, quienes tienen que comprar divisas no aparezcan en el mercado porque ya las habían comprado, y quienes tienen que liquidar, liquiden porque venían postergados, ya estaban en el límite de los plazos, teniendo presente que la liquidación de divisas en Argentina sigue siendo forzada, sigue siendo obligatoria. Y esto tiene que ver con una de las grandes mentiras del anuncio, que es el del levantamiento del cepo. El cepo no se levantó en ningún aspecto, solo para personas humanas que pueden comprar dólares a través del home banking. Pero todo lo que implica mantener un cepo está vigente. Esto es, restricciones para la formación de activos externos, es decir, para que cualquier empresa gire libremente divisas al exterior, como por la obligación que tienen todos los agentes económicos de liquidar los dólares en el mercado oficial. Esta es la clave del cepo y eso sigue vigente. Por lo tanto, todo lo que estamos viviendo en estas jornadas, pensando que hubo una semana corta, que fueron pocos días los que se operaron desde el cambio de régimen, la semana pasada fueron solo 3 días, la semana anterior venía todavía muy poco operada. Recién ahora da la sensación que se terminó ese efecto, es decir, los que compraron, los que estaban comprados van a volver a aparecer en el mercado porque ya pasaron 2 semanas, y los que habían postergado ventas ya hicieron las liquidaciones porque estaban pasados. Así que recién es probable que en estas próximas jornadas veamos cómo se termina de limpiar ese efecto y empiezan a aparecer los verdaderos jugadores. Y en estos verdaderos jugadores, que son los que van a determinar el futuro precio del dólar, lo que el gobierno está percibiendo es que no están entrando los especuladores, todos los que
llegan a hacer el famoso carry trade, todos los que vienen a hacer la bicicleta financiera, todos los que se liquidan dólares vía comprados atesorados o que lo sacan como crédito bancario, que lo obtienen en el mercado de capitales y que los vendían en el mercado oficial. Con esos pesos compraban títulos públicos, hacían tasa, especulando que la tasa en peso iba a estar por encima de la devaluación del dólar, y al final del plazo volvían a comprar más dólares de los que habían liquidado. Bueno, esos no están apareciendo todavía. Y no aparecen ni los locales, ni las empresas que pueden hacer esto, pero tampoco están apareciendo los fondos golondrinas que el gobierno apostaba que lleguen al país a beneficiarse de esta tasa. Tengo una duda y te pregunto, porque ahí tiene un perjuicio el gobierno, porque a esos les ofrecen muy pocos pesos por cada dólar, ¿no? Pero no importa cuántos pesos te ofrecen, el tema es la tasa, ¿no? Sino cuál es la rentabilidad que vas a tener en dólares de esa inversión. Y el Banco de Inversión CMF, que es uno de los bancos que tiene mejor interpretación del programa económico, mejores vínculos con todo el equipo económico, dice, podés obtener hoy cifras de 2 dígitos de ganancia en dólares de acá a las elecciones. Esto es decir, más de 10% en dólares de acá a las elecciones. Pero nadie está entrando. Y en este nadie está entrando, está un poco el efecto que vos decís, Fer. Dice, claro, ¿a qué dólar voy a entrar? ¿Cómo me garantiza el gobierno que va a poder sostener el dólar en el piso de la banda y que no se le va a ir rápidamente al techo? Claro, pues el tema es ese. Si vos entras a 1.000 y se te va a 1.400, no hay tasa que te alcance. Perdiste todo. Bueno, al precio de ayer, cuando vos entrás en esta operación, vos lo que haces es comprar dólar futuro. Te garantizás el precio de salida el día que entraste, porque vos querés la tasa, querés la rentabilidad garantizada. Bueno, ayer no había renta de carry trade si vos entrabas. Las tasas del dólar futuro era tan alto que no te... No, estaba todo tan desarticulado que no sabías si ganabas, perdías, quedabas neutro. Ayer el precio estaba al valor del cepo. Ayer el precio fluctuó tanto que no sabías en qué momento entrabas, cuál era la tasa, cómo ibas a salir. Entonces había mucha incertidumbre en todo el mercado. Uno hablaba con los operadores y decía, yo estoy corrido, deja que pase todo esto. Y lo tenías al Toto Caputo. En una situación así, el único que gana es el que tiene data de adentro. Claro, por supuesto, siempre. Efectivamente, todo lo que se supone que el mercado no sabe. Alguien ayer me dijo, dice, van a tener que ser muy prolijos con la liquidación del dólar futuro, porque con estas oscilaciones de precio podés ser vos el que determine quién ganó y quién perdió. Si ya no es solo el promedio del A3500, que es el valor del dólar de referencia que se toma para estas operaciones, dice, con tanta volatilidad intradiaria, vos podés fijar un dólar que deje ganadores y perdedores. Dice, es decir, si entras con una cantidad de guita, movés vos la aguja. El que determina cuál es el valor del dólar es el que va a decir quién ganó y quién perdió. Y cuando hay tanta volatilidad, vos podés ser arbitrario en esa determinación. Y ahí es donde el mercado dice, no, muchachos, nosotros queremos reglas claras. Nosotros no nos vengan con todo. Estamos dispuestos a jugar a la ruleta, pero que la ruleta no te toca. Claro. Sí, dos efectos de esto que lesionan el bolsillo. Ayer hubo un movimiento al alza significativo en la hacienda en pie, entre 6 y 8% de aumento. Hay quien dice que estaba postergado esta actualización, lo miro a Fer. Desde el sector. Te lo dije el martes pasado acá, te dije el martes pasado, se estaban postergados todos los remates esperando la suba. El sector, dice Cande, tiene razón. Ahora, ¿eso va a aumentar la carne? Exactamente, a lo que voy es que en este estado de volatilidad hay otra versión que indica que empiezan a liquidarse stocks. Cosa que en el sector ganadero ocurre cuando hay un horizonte de precios no muy bueno, se empiezan a liquidar stocks. En paralelo, hay muchos productores que están pasando de largo la cosecha, la siembra para la fina, que es la que tendría que venir sobre el fin del invierno. Están pasando de la siembra porque tienen precios altos de insumos y no tienen precio de liquidación. No tienen precio de venta, en realidad.
¿no? Que está asociado a la liquidación de las divisas y al precio con el que compran las acopiadoras o negocian las acopiadoras. Ahí tenés un problemón, porque son los dólares genuinos. Y que el del campo le Y pregunto que a impacta, ustedes. perdón, faltan productos, si falta maíz, falta trigo, te va a impactar en la panadería. Es lo, a que eso vos, voy. es lo que vos planteabas, por lo menos la semana pasada, cuando Claro. decías, esto es parte del acuerdo, de lo que te está pidiendo Estados Unidos, que no generes, que no produzcas, que no alimentes creen de en el granos sector, a sí. los chinos, porque nosotros necesitamos que nos compren a nosotros Sí. y que se pongan en pie de necesidad en la negociación. Es una contradicción con lo que se arregló con el Fondo Monetario Internacional en términos de metas, en términos de hacia dónde va el programa. Es que no sin cierra exportaciones sin no hay- generación. Bueno, pero eso es siempre y cuando el fondo tenga interés real en que vos acumules reservas y le pague la deuda. Y Cosa bueno. que yo pongo siempre en duda. Para mí el fondo no tiene ningún interés en cobrarse la deuda. Es mantener No, pero está todo el tiempo tan que se... hundido en Argentina que si No, se no, le pero no complica para eso, cobrarse. se complica el fondo. No, es verdad que mismo. cobra intereses. Va cobrando intereses, pero Me al mismo está tiempo, diciendo aparte- acá uno de los grandes productores ganaderos bonaerenses, no estamos liquidando stock, todavía tenemos consecuencias de la sequía y la falta de pariciones que vino asociada. No se está liquidando No, esto. dice que no están que no tienen. Claro. Que no tienen hay tal stock para liquidar porque todavía están sufriendo las consecuencias de la sequía y la baja aparición de términos. Este dólar oficial de hoy, de 1100, es más bajo que el que le estaban pagando. Pero ayer hubo un efecto. En un momento el dólar oficial llegó a estar a 1065. Y salió Caputo a festejarlo con un tuit que creo lo tenemos en la placa número 1. Nadie le avisó, entre paréntesis, ¿no? Pero nadie le avisó al ministro que si se van a tomar 5 días de duelo nacional, salir a festejar cosas por tuit no dan. ¿no? Bueno, sí. Es Digo, cierto. un poquito de coherencia, pero Bueno, no. Caputo dice, dólar en 1065 en este momento, por debajo del dólar oficial, lo que vos marcabas, Fernando, previo a la salida del cepo del cual obviamente no salimos. Habría que esperar una catarata de colegas y periodistas pidiendo disculpas por decirle a la gente que habíamos devaluado, pero seguramente no va a suceder. Una vez más, hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer y pasó lo que dijimos que iba a pasar. Bueno, esto fue cuando estaba en 1065. Unos minutos después, el dólar se disparó a 1095 y Caputo nos salió a decir, bueno, el dólar está ahora subiendo como dijeron los que nos dijeron que íbamos a devaluar. Igual el dólar del cierre de ayer de 1095 estaba por debajo del dólar pre-anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario. Y acá el gobierno está insistentemente planteando la idea de que el dólar en el piso de la banda de flotación es el que va a actuar como la principal ancla antiinflacionaria, que va a hacer que se desplome, como les gusta decir permanentemente, la inflación, cosa que no ha sucedido. Un desplome es en algo que año y sucede medio. rápido Sí, y sí. se deja desplomar. No puede estar un año y medio desplomándote en Bueno, cámara lenta. No ha sucedido, lo vienen pronosticando una y otra vez, y creen que con este dólar planchado llegan a las elecciones con una muy baja inflación. Lo que el equipo económico, no sé si no entiende, no percibe, está negado, no lee la economía como lo lee el mercado, es que los precios no se fijan solo por el valor del dólar, sino por la expectativa de valor del dólar. Y un dólar en el piso está generando la expectativa de una devaluación más cercana o más lejana, según la capacidad que tenga el Banco Central de intervenir, pero genera la expectativa de inflación. Y los precios en Argentina siguen estando planteados en el techo de la banda y no en el piso. Claro. Y no importa cuál es el piso, el dólar que vos negocies en el mercado oficial, porque el formador de precio está diciendo no es real. Y las agencias calificadoras de riesgo, las que hacen los informes que verdaderamente pesan en las oficinas o en los despachos donde se toman decisiones, están advirtiendo que este dólar barato está generando una ilusión de riqueza en Argentina que va a ser tan proporcional al desplome que se está gestando. Al Es que, desencanto. un poco, cuando uno lo ve de afuera, había Sí. un problema porque el dólar estaba muy alto. Todo el mundo coincidía que el diagnóstico era ese. Muy bajo. Muy bajo, es verdad. Que el dólar estaba muy bajo. Y todo el mundo coincidía que era ese. Viene el gobierno y dice, esta es la solución, ¡tadán! Y lo baja todavía más.
Con lo cual el problema estructural sigue estando, Bueno. más allá de que vos tengas 12.000 millones más en el El gobierno había dicho, el gobierno era el único que te decía que el dólar no estaba bajo. Claro. Lo decía antes y lo sigue diciendo ahora. En una ecuación que así como en la década del 70 y 80 discutíamos cuál era el dólar de equilibrio para la industria, porque el dólar del campo era demasiado, de equilibrio del campo era demasiado bajo y no permitía el desarrollo industrial, hoy el dólar de equilibrio de vaca muerta deja fuera de competencia a la industria y deja fuera de competencia al campo también. Y esto es un grave problema para quienes creen que acompañar el modelo económico es darle libertad y todo el discurso conservador o de derecha que tuvimos en la Argentina. El campo, como plantea Adrián, va a dejar de producir, pero no porque venga una orden de Estados Unidos, sino porque económicamente no va a ser viable. Pero va a empezar a producir concentrada la riqueza. No. Ahora, después de haber vendido reservas durante 18 días seguidos, incluyendo un día que vendieron 400 millones de dólares, que hay que investigar, ¿no? Eso es un escándalo. ¿No deberían estar comprando ahora, en estos días, reservas para mantener... En el esquema anterior, el precio del dólar no bajaba porque cuando había sobreoferta de divisas, el Banco Central absorbía. Lo que sucedió ayer es que cuando hubo sobreoferta de divisas de quienes tenían que liquidar y había retracción de los que tenían que comprar, lo que sucedía era que el precio bajaba. No estaba el Banco Central arbitrando ese precio. Dejó que bajen, con la idea de que solo va a comprar, lo dijo el presidente, lo dijo el ministro, solo van a comprar en el piso de la banda, y apenas aparecieron un poco la demanda, el dólar empezó a subir. Es decir, mientras no tenías demanda, el dólar no tiene piso, obviamente. Si nadie está dispuesto a comprar, vos bajás el precio y en algún momento alguien dirá, bueno, a este precio yo te compro. Sí, bueno, ahora te empieza a subir. Y por eso terminó más alto de lo que operó todo el día. Porque cuando la demanda vio que el precio bajaba, intentó comprar. Cuando los que ofertaban vieron que había demanda, empezaron a subir. Es muy interesante porque el mercado dice, bueno, este es el libre juego del mercado. Así opera el mercado. Cuando hay demanda sube, cuando hay oferta baja. Bueno, estamos hablando de la economía del país, no estábamos hablando de que el Banco Central no está acumulando reservas en el momento donde el país tiene que acumular reservas. ¿Cómo llegan a 3.000 millones de dólares? Pongamos que consiguen el repo con el banco, que le cuentan una parte de los organismos internacionales. ¿Cómo llega a cumplir la meta en 2 meses de 3.000 millones de dólares? ¿Cómo convences a los agentes económicos que es sostenible si el Banco Central no aparece comprador de divisas? Claro. Lo único que estabiliza el mercado cambiario en Argentina es cuando el Banco Central acumula reservas. Cuando el mercado ve que el Banco Central se queda con dólares. Cuando el mercado central no puede comprar dólares, no les importa cuál es el precio. El mercado sabe que no es sostenible el esquema. Porque sabe que en julio... Pero está Chocho comprando dólares a 1.100. Obviamente. ¿Vos no te llevarías todos los dólares posibles hoy baratos? Por supuesto. Sabiendo que en poco tiempo, meses, va a tener que pasar por otra crisis cambiaria este gobierno. Bueno, el mercado dice, nosotros somos... Así es. Somos mercado, nosotros nos llevamos. Así es.